Español en tu bolsillo, episodio 140. Hola, querido o querida oyente. Bienvenido o bienvenida a Español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español de a partir de nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de español online. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Suscríbete a mi newsletter y llévate gratis mi ebook 100 expresiones coloquiales en español. Tienes el enlace en la descripción del episodio. Vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy entrevisto a Mónica, profesora de español, y vamos a hablar sobre los animales en España. ¿Estás preparado o preparada? Pues ¡vamos allá! Hola, Mónica. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Todo muy bien, con ganas de contar aquí de lo que vamos a hablar hoy. Perfecto. Bienvenida a mi podcast y muchas gracias por aceptar mi invitación. El honor es mío. Muchas gracias por invitarme. Es un placer. Por favor, Mónica, preséntate. Bueno, pues como ya sabéis, yo me llamo Mónica y actualmente vivo en un pueblo de Guadalajara que está muy cerca de Madrid, pero es temporal porque muy pronto me voy a mudar a Paraguay. Pero bueno, hasta que eso pase, yo soy voluntaria los sábados en una protectora de animales que tengo aquí bastante cerca. ¿Y cuál es tu profesión? Bueno, pues soy profesora de español, evidentemente, pero sí, los sábados voluntaria. Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues como ya podéis intuir, de los animales en España. Perfecto. Pues venga, vamos allá. ¿Cuál es tu pasión con los animales y en qué consiste tu trabajo en la protectora? Bueno, mi pasión con los animales es verdaderamente con los perros. Me considero una fanática de los perros, los necesito en mi vida de alguna forma y por eso me gusta tanto estar en la protectora. Aquí hay muchas formas de poder ayudar y la forma en la que yo lo hago no es haciendo las adopciones, que es lo clásico, sino que en la protectora en la que yo estoy tenemos un programa que se llama apadrinamiento y es para personas que por lo general no pueden tener más animales, pues pagan una cuota, una cantidad de dinero al mes y con eso tienen la posibilidad de venir una hora los sábados a la protectora, elegir un animal y hacerle compañía y ayudarlo y mimarlo hasta que salga adoptado. Es un Ujú. poco lo que hago. Y yo estoy ahí para cuidar tanto que la persona no le haga nada a los animales ni los animales a la persona. Hago así un poco de cara al público. Vale. Y tú vas entonces los sábados, dices, ¿no? Sí, sí, los sábados. Se puede ir todos los días, pero bueno, hay que saber dosificar la energía. Bueno, y para aquellos que no saben lo que es una protectora, ¿qué es realmente una protectora y cómo funciona? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque ahora mismo la gente puede pensar que no existe diferencia entre perrera. Una perrera es un... Cuando un perro está en la calle, es obligación en España tener que recogerlo, no puede vivir en la calle. Entonces, la perrera es el sitio donde están los perros y también puede haber gatos, pero que están administrados por el ayuntamiento. Sin embargo, una protectora de animales es
Es un espacio privado que necesitamos la ayuda del resto de gente porque no hay subvenciones, básicamente. Y Ujú. nosotros ayudamos a los animales también. En cuanto a espacio y todo eso, son, o sea, ¿tienen características similares o no? Una perrera y una protectora. Normalmente las perreras son bastante peores que las protectoras de animales. Al final son espacios muy pequeños y ahora hay una nueva ley en el que está prohibido matar animales, ¿vale? Eutanasiarlos, sacrificarlos, llámalo como tú quieras. Pero antes estaba perfectamente permitido y normalmente si el perro era conflictivo o si estaba enfermo o si era muy mayor, saben que es difícil de conseguir una adopción, lo dormían muy rápidamente. Y ahora, pues, con esta ley no pueden hacerlo, algo que la protectora pues nunca se hace, solo se va a hacer por cuestiones de humanidad, si el perro está agonizando, ¿no? Está a Ujú, punto de morir y está sufriendo mucho, ahí es cuando sí que se duerme el perro o cuando verdaderamente es peligroso para las personas. Peligroso hablamos de que ha mordido repetidas veces y tiene un problema psicológico que no se puede resolver. Esos casos sí que es cuando en la protectora sí se puede dormir, pero antes en la perrera es que por cualquier motivo se hacía. Y claro, ahora no se puede hacer, pero el problema que tienen en las perreras es que como sigue habiendo muchísimo abandono, pues están hacinados, están ahí súper juntos unos con otros, un ambiente súper estresante y pierden la poca calidad de vida que tenían antes, la han perdido por completo. ujú. Y, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer si te encuentras un animal abandonado? Pues es una gran pregunta porque se supone que lo que tienes que hacer es llamar a la policía local, a la policía municipal y dar aviso de que tienes ahí, que te has encontrado un perro o un gato si el gato es sociable. Pero hay una gran diferencia entre perros y gatos y es que con los perros sí que hay algo más de cultura para pensar que efectivamente hay que recogerlo, porque no pensamos que pueden existir perros en la calle, pero con gatos sí. Hay una diferencia entre los gatos de la calle, que se llama gatos de colonia, y los gatos que son, bueno, caseros, ¿no? Que han vivido en una casa y son súper sociables. Entonces, cuando hablamos de un perro, normalmente te hacen más caso en la policía y tú das el aviso, te tienes que quedar en la calle donde te lo hayas encontrado y decirlo. ¿Qué pasa? Que no todos los lugares, los pueblos o ciudades tienen los mismos recursos ni la misma conciencia. Entonces, eh, la mayoría de la policía te va a ignorar. Tú tienes que saber verdaderamente bien lo que tienes que hacer porque te van a decir, no, nosotros no nos ocupamos de esto, se ocupa la otra policía o tienes que llamar aquí, pero no. Yo con un gato era perfectamente sociable, vino a mi casa y la policía tardó 4 horas en llegar y porque yo tenía contactos y llamé al concejal y llamé a todo el mundo para que al final recogieran el gato, porque como era de mi protectora cuando teníamos nosotros convenio, pues era más fácil. Y una cosa, si yo, por ejemplo, me encuentro un gato en la calle, se viene a mi casa, etcétera, no lo puedo tener, yo puedo llevar directamente ese gato o un perro.
directamente a la protectora o hay que pasar por otro lugar o cómo funciona? No se puede. Es una pregunta muy buena porque mucha gente se confunde y no entiende bien cómo funciona todo. Hay que pensar que tú tienes que avisar desde la calle que te lo has encontrado, porque eso se entiende que el animal no es tuyo. Pero si tú lo has cogido, lo has tenido unos días, no puedes verificarlo. Puedes coger el perro, llevarlo a una clínica veterinaria para ver si tiene chip y entonces ya que se gestionen. Mm. Pero no puedes llevarlo a la protectora porque tiene que venir. Si tú lo quieres llevar a una protectora, hay que entender que las protectoras están saturadas, o sea, están llenas de perros. Nosotros tenemos una lista de espera para coger un perro, no sé si es como de 120. O sea, hay 120 perros en la propia lista de espera. Entonces, no te lo van a coger. Tiene que ser desde la policía, porque la policía tiene la obligación de recoger los perros. Esto es algo que no sé si esta nueva ley la tenía, pero con los gatos sí. Los gatos ahora tiene que haber gatos de colonia y todo, que son necesarios también para evitar plagas. Pero no puedes llevar el perro a la protectora directamente o a la perrera. Tiene que ser siempre que lo recoge la policía. Y luego hay mucha gente que se lo encuentra y claro, quiere deshacerse del animal porque no es suyo y se ha visto en este compromiso, pero tiene que entender que la única forma de hacerlo legal y que termina en el mismo día es por la policía. Ujú. Vale, entonces siempre directamente a la policía y luego ellos se encargan de llevarlo a la perrera o a la protectora, ¿no? Sí, porque luego cada pueblo o ciudad o lo que sea tiene los convenios con la perrera o la protectora. En Ujú. este caso, como digo, mi protectora tiene convenio con algunos pueblos, entonces si abandonan un animal en esos pueblos, va directamente a mi protectora, pero por vía de la policía. Nosotros no podemos rechazar animales que vienen de la policía, pero si tú vienes como particular, Nada, no se puede. lista de espera número 121, Vale, vale. básicamente. Aquí en mi barrio tengo, pues, bueno, no es una colonia en sí, pero sí que hay como cuatro o cinco gatos, ¿no? Aquí tengo un aparcamiento muy grande, hay un par de descampados. Sí que hay como cuatro o cinco gatos y hay una persona que viene y que cada día le deja comida en dos puntos diferentes, ¿no? Ah, sí, un alimentador, ¿no? Sí, Eso alguien altruista que simplemente pues ayuda. Si no fuera por él, yo creo que los gatos estarían más pues intentando conseguir comida en la basura y todo Esto eso. es algo muy interesante y que la nueva ley sí que ha hecho, si no recuerdo mal, y es eso, dar como carnets alimentadores, porque hay zonas, el problema es que lo importante es que exista un pequeño control cuando se tienen estos gatos. Hay que, hay una cosa con las colonias gatunas que se llama el método CES, que es captura, esterilización y suelta. Es decir, las colonias son importantes porque previenen plagas, entonces es importante que estén en la calle, pero tampoco es positivo que todo el mundo quiera dar de comer a los gatos, ni que todo el mundo quiera acariciar a los gatos, porque tristemente, y más en España, a no todo el mundo le gustan los gatos ni los tratan bien. Mm, Entonces, existen problemas y por eso que exista esa persona, ese alimentador, es muy positivo porque al final genera una confianza, los puede luego en algún momento capturar si los ve que están mal, están enfermos, los puede esterilizar para prevenir que haya plagas de gatos y luego los suelta. Y se quedan con, nosotros por ejemplo la protectora nos quedamos con los gatos que son verdaderamente sociables, los que son así un poco antipáticos no, pero es muy bueno que haya ujú. alimentadores, sí. ¿Y estas personas también son voluntarios o no? Que yo sepa, si son voluntarias, son personas que
lo han pedido en el ayuntamiento, quieren hacerlo y se organizan entre ellos. Pero creo que ahora sí que tiene la obligación los ayuntamientos, si no recuerdo mal, esta nueva ley no la controlo tanto y creo que ahora sí que ellos tienen que pagar la comida y tienen que pagar las esterilizaciones, por ejemplo, pero no estoy 100% segura. Ah, y también Ujú. hay que ponerle chip, creo, a los gatos de colonia. Ah, también. Sí, 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 ahora el chip lo tienen que tener todos, absolutamente todos, se supone. Ah, pensaba que era solamente los gatos domésticos, ¿no? Que No, no, y ahora sí esto que es es parte del obligatorio. problema, porque al Ujú. final tienes pueblos que tienen 100 habitantes que no tienen dinero y ahora esta nueva ley les obliga también a chipar, ¿no? Ponerles el chip a los gatos, no tienen dinero, entonces dicen, no, no, esto no, quieren salir y no ayudar nada. O sea, Ujú. Vamos a la parte triste. ¿Hay maltrato animal en España? todo el que quieras. ¿De qué color lo quieres? Lo tenemos todas las figuras, todas las formas. Todo tipo de animales que haya en España, 100% lo podemos maltratar. Somos expertos en maltrato animal desde mi punto de vista, sí. Ujú. Todos, sí. Sí que Yo es verdad que el que más controlo es de perros, sí. también un poco de gatos, pero todo, sí, sí, todo. O sea, ahora con la nueva ley, ahora sí que, digamos, se penaliza cosas que antes no se penalizaban, ¿no? También ayuda a que la gente sea más consciente, ¿no? Del propio trato de sus mascotas, ¿no? Por ejemplo, vi el otro día en Facebook, vi pues una publicación donde alguien preguntaba que qué podía hacer que su perro, o sea, el perro del vecino, estaba todo el día en el balcón, ladrando y solo. Eso Eh, ya no se puede hacer. sí, ya se supone que esto ya no está permitido. Hay partes de esta ley que sí que son positivas, como esta que comentas, y si no recuerdo mal, antes tú podías tener en tu jardín el perro, lo podías tener atado y que viviera ahí y no era maltrato animal, siempre que tuviera agua y comida Ujú. y sombra, ¿no? Pero ahora sí, se supone que ahora puedes tener el perro siempre y cuando esté suelto, pero claro, en el caso que dices de la terraza, eso ya no estaría permitido, porque al final es un espacio demasiado pequeño y sí, en esa situación, pues se supone que puedes llamar a la policía. También es interesante, nosotros tenemos una figura de la policía medioambiental, que es el SEPRONA, ¿no? Es la policía de la naturaleza. Y, por ejemplo, la protectora, cuando tenemos casos de maltrato animal increíble, no solo te hablo, no es solo un perro que está en esas circunstancias, sino de criaderos de animales, a los criaderos de perros que no cumplen las normativas son terroríficos y gracias al SEPRONA podemos rescatar, pues, entre diferentes protectoras. Yo me acuerdo una que trajimos 35 perros, creo recordar. También hay gente que maltrata sin darse cuenta, ¿eh? Hay un síndrome que es el síndrome de Noé. No sé si lo conoces, ¿sabes de No, qué va? ¿Sabes lo que es el síndrome de Diógenes, ¿no? Que es esa sí. acumulación de cosas. Pues este tipo de maltrato es de personas que verdaderamente tienen un problema mental y como Noé, pues se dedican a acumular animales. Ellos Mm, piensan que los están ayudando, pero hay casos terroríficos. Me acuerdo de una situación, este por suerte yo no lo vi, pero era una persona que se encontró un gatito en la calle, pequeño, pobrecito, que hacía afuera, cogió un transportín, lo metió dentro, se lo llevó a su casa y nunca más lo dejó sacar. O sea, no lo dejó salir del transportín. Entonces tenía ahí el pis, la caca, vivía ahí hasta que consiguió llevarlo.
esa gente no los pega directamente, pero luego tampoco pueden tener suficiente dinero para comprar comida, no les vacunan, entonces los animales normalmente tienen mucho miedo de esas personas. Ujú. Sí. El caso que me estás contando es como la loca de los gatos, ¿no? Que tiene en casa 50 gatos. Justo, o sea, la loca de los gatos de los Simpson, Ujú. esa es el síndrome de Noé, es el ejemplo, sí, sí, Vale, es así vale. de triste, sí. En cuanto al maltrato animal, para mí el que es legal y, digamos tradicional en España serían los toros, ¿no? Las corridas. Sí, sí, o sea, bueno, es que con los toros somos grandes expertos en maltrato de todo, ¿no? Desde el toro embolado, que es este, supongo que lo habrás contado en más de uno de tus podcasts, o todavía no has tocado ese tema, Fabi. Creo que no, ¿no? Hablé en uno de San Fermín, pero de esto no. El toro embolado es el toro al que le ponen, en los cuernos le ponen fuego. Sí. Y lo sueltan. Está controlado con una cuerda, pero lo sueltan y la gente corre y claro, pues mientras el toro se va quemando, se va quemando la cabeza, todo, ¿no? Y Ellos todo por el espectáculo de algunos pueblos, ¿no? De fiestas de algunos pueblos. Sí, es terrible. Lo que seguro que te diría cualquiera de estas personas que defiende arduamente esta tradición es que no, el toro no se quema, le ponemos barro en el cuerpo porque así no pasa nada. Pero fíjate el pobre toro que está ahí con el fuego y Mm, asustado, él no ha pedido eso, desde luego. Entonces, sí, ese es uno. ¿Qué decir? San Fermín. En fin, ya sí. podéis escuchar el podcast de Fabi, donde se habla de San Fermines, Ujú. que 100% lo cuenta. Y no sé si has El, llegado a hablar del toro de Tordesillas. el toro de la Vega, ¿no? Sería. Ese sí, el toro de la Vega, que es en Sí. Tordesillas, sí, tienes razón. Que lo han prohibido este año ya, por fin. Pero prohibido Pero, 100% o solo matarlo públicamente, porque antes era matarlo públicamente. ajá, pues debería informarme, no lo sé exactamente, pero algo he leído en un artículo. Vale, Em, Aquí lo que hacían era soltar un toro por el campo y iba gente a caballo con una lanza para perseguirlo y matarlo a lanzazos, ¿no? sí. Y claro, Eh, como era una tradición de no sé cuántos años, de la Edad Media. de la Edad Media, fíjate. Sí, sí, sí. Y el toro embolado es una tradición, se supone que del Neolítico. También, madre Sí, mía, sí, aunque por eso es tan difícil quitarlas. Pero sí, también, por suerte, vamos avanzando y ya no tiramos las cabras de los campanarios, como ay, esa tradición que había, creo que se eliminó en el 2000, que la ujú, idea era lanzar una cabra desde un campanario, no era en nunca, todos los pueblos, no sé si eran dos de España, algo sí, así, y, sí, y técnicamente no moría porque ponían una lona y entre todos sujetaban el peso. Esa era la mm, defensa para decir que no pasaba nada y que se sí. podía hacer. Ay, Un campanario es una torre de iglesia en donde en la parte de arriba está la campana. Así que imaginaos el susto también, ¿no? Del animal y el sufrimiento de obligarlo a que se tire al vacío, no sé, 20, 30 metros hasta abajo, ¿no? Y luego sí, más barbaridades de más animales que creo que lo han ido eliminando. Pero lo del toro, pues sigue existiendo en muchos pueblos, lo de soltar el toro, correr detrás, encerrarlo en una plaza pues sí, jugar con él, ¿no? Mientras él está ahí sí, sufriendo, ¿no? hay muchísima afición, ¿no? Mucha gente en mi Sí. pueblo, todo el mundo quiere estar ahí viendo el tema del toro, me pone negra. Ujú. Eso, pero sí. En Y cuanto a las prohibiciones, pues
de las corridas de toros, por ejemplo. Cataluña las prohibió hace ya algunos años y las Islas Canarias también. Entonces ahí no se celebran Pero está corridas de toros. prohibido 100%, porque creo que Sí, esto es parte del problema, que como se supone que es bien de o patrimonio de la humanidad o bien de interés turístico o algo así, se supone que no se puede eliminar técnicamente, que tiene que ser una ley nacional y se han intentado sacar firmas, pero en Barcelona la Plaza de Toros la usan solamente para conciertos, eventos gastronómicos, etcétera. No, no hay corridas de toros en Barcelona. esa parte sí, pero porque ocurrió una cosa, y es que Barcelona decidió eliminarlo, pero luego eh, lo que fueron inteligentes desde mi punto de vista es que vendieron la Plaza de Toros y entonces se transformó en centro comercial. Pero técnicamente, Ah, en... esa es la otra. Es que hay dos. Está Ah, es que hay Monumental dos. y la otra que lo hicieron en un centro comercial, la de la Plaza de España. Ah, pues Mm, mucho mejor, sí. sí, O sea, que genial. aquí. Pero bueno, es que somos expertos en maltrato, ¿verdad? Toros, perros, gatos, cualquier animal salvaje, doméstico. Sí. Hablando de los animales salvajes, ¿qué pasa con los animales salvajes en España? Pues bueno, hay que entender que el tráfico de animales es una de las más lucrativos del mundo y España pues también tiene. Por ejemplo, aquí podemos hacer una diferencia, tanto en los animales salvajes locales como los que no lo son, porque hay centros muy bonitos desde mi punto de vista, como puede ser el Grefa en Madrid, que es un centro de protección de la fauna autóctona, que si tú te encuentras un vencejo es un pajarito típico de estas zonas, yo creo que todos los ambientes urbanos, que en verano aquí, que hace mucho calor, pues se deshidratan, tienen muchos problemas. Entonces, si te encuentras un pájaro en la calle, tú lo puedes llevar y ellos se ocupan para intentar recuperarlo, igual que también con buitres, por ejemplo, o águilas. Muchos acaban electrocutados, no por completo, pero sí con los postes eléctricos. Entonces ellos tratan de recuperarlos y ver si pueden volver a volar y todo, y hacen proyectos de recuperación súper bonitos. Está Ujú. bien. Seguro que por allí también tenéis más centros, ¿no? ¿O no? Pues sí, en Almería hay uno que está al lado de la Alcazaba, que lo que hace es, digamos, recuperar, pero es de fuera, no es local, un tipo de antílope africano. Y están ahí, que están en peligro de extinción, y están ahí, tienen su espacio y todo, están intentando recuperar la especie. Y como Almería tiene un clima muy parecido al que tienen allí, que no sé si es de Marruecos o de la parte del Magreb, ¿no? Pues ahí están, digamos, protegiéndolos, ¿no? Qué guay. Luego, por ejemplo, animales salvajes, pues el oso pardo, ¿no? El oso pardo, el lobo o el lince, que sí que estuvo en peligro de extinción y ahora últimamente se está recuperando bastante. Sí que han tenido bastante control, ¿no? Dentro de su hábitat, ¿no? Y- Sí, que eso es. Porque ahí ya sí que está colaborando activamente España, ¿no? El gobierno como tal, con Ujú. estas especies sí, otras pues todavía pasan. El gorrión está desapareciendo, el gorrión es otro, el pajarito común súper típico y bueno, también es que hay que hablar de todas las especies invasivas. Tenemos aquí la que llamamos la cotorra argentina. No sé Ujú. si ahí está pasando, pero la cotorra argentina está ocupando muchísimo control en Madrid y le está dejando sin comida al gorrión, por Es ejemplo. verdad, son estos verdes, ¿no? Que están ahí en los parques. Aquí hay algunos también, ¿eh? En Barcelona había muchísimas, muchísimas, sí.
eh, Mm. es preocupante, ¿no? Porque una especie desplaza a la otra, ¿no? Sí, a mí me da pena y bueno, vamos a ver. Pero bueno, luego también, pues claro, hay gente que le parece muy divertido tener un mono y estos luego pasan muchísima factura, porque es que evidentemente no es una persona y Ujú. los han utilizado de formas muy crueles y sin permitirles ser lo que son, monos, ¿no? O gorilas o lo que quieras, cualquier simio. Sí, ahora con la nueva ley han prohibido un montón de especies animales tenerlos como mascotas, ¿no? Que vamos a ver Mm. si cumplen la ley, eso yo espero Mm. también. Pero sí, luego estos, por ejemplo, cuando son simios, aquí cerca también tenemos una, como digo yo, una protectora de simios, protectora entre comillas, ¿no? No es como mi protectora donde tú puedes ir y tocar a los animales. La idea ahí es concienciar del maltrato que existen. Al igual que con el Grefa sales con mucha esperanza de ver la cantidad de proyectos que se puede hacer para ayudarlos. En este que se llama Reinfer, te da pena de ver todos los animales que están ahí y que, claro, no pueden estar en su propio hábitat. No tiene sentido porque no saben y tienen muchos problemas de salud por culpa de los humanos que no les han dado la alimentación que debían. Pero bueno, Mm. sí. ¿Qué opinas de los zoos y de los parques de animales? Ah. ¿Qué opinas tú primero? Bueno, yo desde pequeño, ¿no? Pues a mí sí que me gustaba ir al zoo, ¿no? Porque estás descubriendo eh, los animales, ves cómo viven, etcétera. Pero luego ya de adulto, pues ves que están ahí encerrados, están fuera de su hábitat, ¿no? Y pues ahora no me gustan, particularmente no me gustan. Una cosa es un zoo y otra cosa un parque de animales que a lo mejor tienen más espacio o como hacen, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿no? Pues que tienen kilómetros y kilómetros de campo libre, ¿no? Están ahí es cierto que tienen un límite, ¿no? Cuando haces los safaris y todo eso, pero al menos no están encerrados en una jaula o en un espacio pequeño, ¿no? Sí, Pero a mí. en general, pues me parece mal también. Me parece mal, por ejemplo, también un parque acuático, por ejemplo, con delfines o con orcas o algo así, ¿no? Que pasan toda su vida ahí encerrados, ¿no? Y que luego cuando sueltas al animal o lo que sea, o un elefante que ha estado toda su vida atado a una estaca al suelo, pues al final cuando lo sueltas no sabe qué hacer, ¿no? Y ya no sabe cómo sobrevivir tampoco. Sí, a mí me da mucha pena. Creo que lo ideal sería que no hicieran falta esos espacios, Mm. porque no hubiera tráfico ilegal de animales, por ejemplo, ¿no? O caza furtiva, ¿no? O sea, caza Bueno, es que ilegal. la caza furtiva es otro de los grandes problemas. Es que es furtivismo y sí, el tráfico ilegal de animales. Lo idóneo, desde mi punto de vista, si tienes que crear un tipo de espacio así, es que sea muy grande y estilo safari, ¿no? Que no estén recogidos. Pero luego hay, o sea, afortunadamente en España ya no es posible tener el circo con animales, ¿no? Que eso Ujú, antes es verdad. era súper típico y todo el mundo quería ver el león y el tigre y... Pero claro, yo también pienso por culpa del tráfico de animales, hay muchísima gente que quiere tener un león bebé, un tigre bebé, y luego crece y no saben qué hacer con él. Y hay tantos que por un lado esos no pueden estar al aire libre, o sea, en su hábitat porque no saben cazar, no pueden adaptarse. Y hay tantos que dices, es que el único destino es o matarlos, o que acaben en zoos, o safaris, o todo. Y a lo mejor no hay tantos y se tienen que dormir a muchísimos precisamente por eso. Eso También se ve pasa. mucho en Arabia Saudí, ¿no? Los jeques y todo que tienen
un tigre o un león de mascota, ¿no? Por ejemplo. Sí, Sí. ¿Qué sí. reservas naturales hay para las aves migratorias aquí en España? Yo creo que hay muchas, no soy una gran especialista, pero aparte de Doñana, que creo que es indiscutiblemente la más grande y la más famosa, y bueno, hay que entender que por la situación geográfica de España, ¿no? Somos la conexión entre el norte de Europa y el norte de África, para Mm, entendernos. Entonces, las aves, hay muchas que tienen que venir por la parte de España. Bueno, supongo que por Portugal también habrá varios, pero mm, fundamentalmente es España, claro. Entonces, hay varios. Y son muy importantes como punto. Yo sí que conozco una que es Daimiel, las tablas de Daimiel, no sé si lo conoces, sí. ahí en Castilla-La Mancha, y creo que es un sitio que no es tan conocido como Doñana, pero que si te gusta hacer turismo y ver las aves y todo, en primavera y en otoño puedes disfrutar bastante de la presencia. Sí, aquí en Almería también hay un pequeño, digamos, una pequeña marisma en donde se paran los flamencos. Se Ah, paran qué aquí también, guay. al igual que en Doñana. Doñana está también, pues, en la parte de Sevilla, Huelva, ¿no? Ahí en Ujú. Andalucía. Tenemos aquí también algunos y puedes hacer avistamientos, ¿no? Tienes una pequeña cabaña donde puedes mirar con prismáticos esas aves que vienen pues a parar, a descansar un poco, a comer, para seguir su camino hasta África, ¿no? Mm, Está súper chulo. sí. Me parece muy bonito eso, sí. Es genial. Luego, por supuesto, también tenemos formas para capturar ilegalmente pajaritos que vienen con esta inmigración, que creo que es sobre todo en la zona de Málaga, pero no estoy del todo segura, que los capturan con redes para luego enjaularlos y que se queden ahí en las jaulas de por vida. Un poco Mm, triste, pero sí, bueno. como los canarios y colorines, ¿no? Diferentes pajaritos que los venden así en jaulitas pequeñas, ¿no? Hay mucho Sí, comercio también. Sí, sí, una pena. Grandes expertos en maltrato animal somos los españoles. Yupi. tristemente. Mm. Bueno, Mónica, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pues podéis encontrarme en mi página web que se llama monicafiestas.com y Fiestas es mi apellido, que lo sepáis, Ujú. pero también soy divertida. También te gusta la fiesta. Sí, bailar. Pues nada. Perfecto. Pues muchas gracias, Mónica, y espero volver a verte pronto. Sí, igualmente, muchísimas gracias por poder darme un espacio para poder hablar de animales. Así que Perfecto. muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Adiós. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Si quieres vivir una experiencia de inmersión lingüística en Almería, entra en mi página web www.spanishexperiencealmeria.com. Si quieres ponerte en contacto conmigo, escribe un email a profedeflele@gmail.com. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.